movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Compañía es un entrevero de obuses, lanzas, cañones, mas huyen los charabones. Vencido el jefe Posadas, al héroe entrega su espada y es su voz entre alaridos de clemencia a los vencidos sobre el campo de batalla. Y entramos en clima para recibir a Gonzalo Abella en esta mañana, 18 de mayo, el aniversario de la Batalla de las Piedras. Buen día. ¿Cómo andás, Gonzalo? Buen día. Y bueno, realmente entramos en clima, ¿no? Es lo que tiene la música, ¿no? Tan importante, ¿no? Que nos crea el clima para reflexionar sobre estos temas. La Batalla de las Piedras es un tema de enorme importancia. Y creo que hay tres aspectos, yo estaba pensando en eso, tres aspectos que hay que resaltar. El primero es cómo estaba el mundo en 1811. ¿Cuál era el mundo en 1811? Un mundo ya muy globalizado, ya muy integrado. En segundo lugar, la batalla en sí. Y en tercer lugar, ¿quiénes son sus herederos? Porque hay un error conceptual importante en imaginar que un ejército, que es el brazo armado de un Estado, de funcionarios públicos armados, tengan algo que ver con aquella clarinada de libertad que hubiera sido bastante anárquica si no hubiera sido por la capacidad de las redes solidarias que existían en el mundo gaucho, ¿no? Es decir, pero además los objetivos eran totalmente distintos. Aquella gente en la Batalla de las Piedras peleó por una patria grande, por una patria continental. Hay pruebas fehacientes de eso. El ejército de un Estado pequeño cumple los intereses y las órdenes, a menos que se subleve, las órdenes del gobierno de turno. Entonces, ese es el tercer aspecto. Pero el primero, Ángeles, me parece que es importante entender cómo era el mundo en 1811. Sí. Atrevido, no puedo decirlo en 5 minutos, pero por lo menos algunos de los rasgos generales. En primer lugar, el mundo estaba regido por el desarrollo del capitalismo en Europa. Un capitalismo que ya había desarrollado la parte usuraria de los bancos, había desarrollado las primeras manufacturas, pero que había sufrido en esos años, un poquito antes de la Batalla de las Piedras, un impacto colosal con la máquina textil en Inglaterra. Máquina textil a pedal, ¿no? A tracción humana, pero que generaba un colosal desarrollo de las fuerzas productivas en el plano del vestido. Y lo que es el capitalismo, ¿no? Porque una máquina que produce enorme cantidad de tejidos podría abrigar al mundo, pero una fábrica en manos capitalistas es un dolor para el mundo, porque empiezan a necesitar más algodón de la India, mucho más lana. Por lo tanto comienza, sobre todo en las zonas pobres de Gran Bretaña, Escocia, Gales, la expulsión de los campesinos, el hambre feroz de los campesinos para que se vayan, el asesinato de campesinos para poner ovejas. Por eso Marx, estudiando esto, decía, el capitalismo nace chorreando sangre por todos los poros. Entonces, ese es el capitalismo que nosotros tenemos en 1811, en un mundo totalmente comunicado. Dos potencias, fundamentalmente, que se van a disputar el poder, que son Inglaterra y Francia. Hay que recordar que Alemania estaba dividida, ¿no? Solo la parte de Prusia tenía un reino más o menos fuerte, pero Alemania estaba dividida todavía. Ahí el tema era Inglaterra o Francia. Claro. Las dos potencias coloniales. Pero ese desarrollo impetuoso capitalista que va a generar maquinaria, ya se está hablando de la máquina a vapor. Larrañaga, Dámaso Antonio Larrañaga, en 1816, advierte sobre cómo va a cambiar todo la máquina a vapor. Vos imaginate una batalla naval donde un comandante depende para hacer una maniobra de los vientos o si tiene la autonomía del vapor. Entonces ya se está hablando de la máquina de vapor, lo que va a ser el ferrocarril, pero eso es todavía un proyecto, pero lo que sí es el colonialismo feroz. Y paradójicamente, ese régimen capitalista, que es el progreso de alguna manera, necesita en las colonias esclavitud. Empieza la trata.
Porque nosotros decimos sociedad esclavista, la Grecia antigua, no, pero ahora el capitalismo, chorreando sangre por todos los poros, no le alcanza con expulsar campesinos, Claro. necesita esclavos. Y un astillero moderno, sobre todo en Liverpool, se transforma en construcción de barcos para la trata, con las distintas bodegas donde van a ir hacinados los esclavos. Entonces, ese es el capitalismo de 1811. Y en ese capitalismo hay tres actores que son muy interesantes. El primero de ellos es la masonería. La masonería se va transformando en el partido secreto mundial de la burguesía ascendente. Habla de igualdad, habla de fraternidad, pero cuando toma el poder, como en la Revolución Francesa, y entonces la colonia francesa de Haití dice, bueno, si somos libertad, igualdad, fraternidad, nosotros también. No, ustedes no. Ustedes necesitan seguir siendo esclavos para que nosotros desarrollemos el capitalismo. Entonces, lo primero es la masonería, que empieza siendo muy fraterna, muy universal, por supuesto es independentista en América, porque quiere la libertad de comercio, pero que al mismo tiempo se vuelve ferozmente elitista y se parte en dos cuando la burguesía inglesa y la burguesía francesa chocan. Inglaterra se hace dueño de los mares después de la batalla de Trafalgar en 1804 y Francia tiene el más colosal ejército de tierra que lo va a desarrollar con Napoleón. Las cosas como se dan para repercutir en el Río de la Plata. Francia no puede invadir Inglaterra, no tiene barcos para eso, pero puede hacer un bloqueo continental a Inglaterra. Inglaterra ha perdido las colonias norteamericanas. Uh-huh. Inglaterra necesita la lana de España y necesita vender su superproducción en Europa. Entonces, ¿qué hace Francia? ¿Qué hace Napoleón? Bloqueo a Inglaterra. Por eso Inglaterra desesperadamente hace las invasiones inglesas, le va mal, conquista Australia, le va bien, se mete más fuerte en China, le va bien. Entonces, Inglaterra domina los mares y Francia se apodera del rey de España para que se cumpla el bloqueo contra Inglaterra. Por lo tanto, cae el rey y se revuelven las colonias americanas de España. ¿Qué hacemos ahora? Eso es un elemento muy importante, la masonería. El segundo elemento es Napoleón. Napoleón realmente, al capturar al rey de España, genera todo un efecto dominó que va a ser sobre nosotros. Y el tercer elemento son los jesuitas. Los jesuitas nacen, un poco la copia de los curas guerreros de los templarios, ¿no? Mucho más cautos porque a los templarios les había ido mal con el Papa. Los jesuitas, la compañía de Jesús, es una compañía militar, recluta jóvenes de las primeras universidades y los manda a América con un escarbadiente. Vayan y evangelicen en la lengua de los indios. Ahora, ¿qué pasa con la orden jesuita, que es una compañía militar en América? Aquellos jesuitas cultos de 20 años, que tienen que aprender guaraní, que tienen que aprender lenguas en América, que se meten en comunidades agrícolas, colectivistas, muy horizontales, hacen una relectura diferente del mensaje de los evangelios. Mucho más parecido a lo que dicen Hechos de los Apóstoles, o sea, esa cosa fraterna, sí, de compartir los bienes, y lejos del lujo del Vaticano. La orden jesuita se parte en dos. Y en las misiones jesuíticas va a haber un movimiento, una teología de la liberación, contraria a la propia compañía, al final los tienen que retirar a todos, que va a influir en gente indígena como Andresito. Ahora, masones, Napoleón, jesuitas. Los jesuitas en Europa juegan un rol muy reaccionario en Europa, apuntalando a los sectores católicos de las casas de la nobleza contra los sectores protestantes que de alguna manera eran más progresistas. Pero los jesuitas, en su lógica de comunidad, sí, en América, van a generar un factor revolucionario que va a vincular una teología cristiana con el proceso de emancipación. Este es el mundo, este mundo capitalista, incipiente, que algunas cosas ya las tiene plenamente desarrolladas, como lo colonial, y otras cosas en embrión, como la maquinaria. Este mundo, totalmente conectado, en esos años Inglaterra, por ejemplo, está introduciendo la viruela en Australia. No ha cambiado tanto el mundo. No ha cambiado tanto el mundo. Entonces, en ese mundo es que aparece el año de 1810. Y en el año de 1810, y acá entramos al contexto más inmediato,
había un puerto que era Buenos Aires, por eso se le dice los porteños, y había un enclave militar conservador que era Montevideo. Montevideo no era puerto, el puerto era Buenos Aires. Montevideo era un enclave naval, claro, al servicio de Buenos Aires. El virrey estaba en Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, en ese marco, cuando cae el rey, la masonería empieza a presionar. Pero el problema es que la masonería inglesa tiene un conflicto ahora. Y es, por un lado, siempre apoyó los movimientos de independencia, Miranda, el joven Bolívar, pero ahora tiene un problema Inglaterra, que ahora Inglaterra es aliado de España, porque están contra Napoleón. Y los pobres masones de Argentina no saben qué hacer. Inglaterra les dio manija, es la situación más propicia. No está el rey, recuperamos la soberanía como junta local. Como junta local además gobernamos las otras juntas. Pero por otro lado Inglaterra se ha vuelto ambigua. Eso es Napoleón también. Entonces, en ese marco, cuando llega la noticia al Entre Ríos y a la banda oriental, los paisanos dicen, ahora los grandes ganaderos de Buenos Aires quieren romper las cadenas. Que las rompan ellos, nosotros ya las rompimos. Estamos desobedeciendo la ley colonial desde hace 100 años. Cuero que faenamos lo llevamos a la costa de Rocha y lo sacamos por ahí. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Carne de cañón de un proceso para que la oligarquía porteña rompa sus cadenas? Y lo mismo piensan los orilleros de Buenos Aires, es decir, todo el mundo de pulperos, de pequeños productores, granjeros, chacareros alrededor de Buenos Aires puerto. Los bonaerenses, no porteños. Los bonaerenses piensan lo mismo que Artigas. ¿Qué vamos a hacerle el juego? Por otro lado, hay un problema en 1810 que es importante. La Junta de Mayo, que no sabe ni siquiera si tiene que declarar la independencia, porque no sabe qué va a hacer Inglaterra, que piensa que de repente le conviene una reina como Carlota. Están los carlotistas, otros quieren un rey inglés, es decir, otros quieren, como Mariano Moreno, república, ¿no? En ese caos, que es Buenos Aires, se mandan 2 misiones para el reconocimiento de la Junta. Una al Alto Perú, que es vencida, y otra a Paraguay, que es derrotada por los paraguayos, que no aceptan a los porteños. Es más, en el cerro donde vencieron a Belgrano los paraguayos, pasó a llamarse Cerro Porteño, y lo están festejando hasta hoy, sí, con un equipo de fútbol. Sí. Bueno, pero de todos modos, los aires de libertad empiezan a funcionar en muchos lados, ¿no? Es decir, fíjate en el Cuyo, por ejemplo, las provincias del Cuyo, le dicen a Belgrano, nosotros vendíamos nuestros ponchitos a 4 pesos. En Buenos Aires el monopolio comercial los vendía a España a 10, pero nosotros teníamos nuestra industria textil. Ahora si vienen las telas inglesas a 3 pesos, ¿qué hacemos? O sea, tampoco le servía el concepto masónico de independencia, ni a los esclavos de Haití, ni a los indios del sí, Cuyo. Entonces, frente a todo eso, Artigas se mantiene con perfil bajo, 1810, pero en 1811 cambia la situación. Viene un nuevo virrey, Elío. El nuevo virrey no puede ir a Buenos Aires, porque Buenos Aires ya es semi-independiente. Sí. Se mete en Montevideo, en la Plaza Fuerte, en el enclave militar. Vamos a hacer la pausa, sí, y entramos ahí de lleno al 1811. ¿Y por qué es tan importante 1811? ¿No? Todo lo que sucede en ese año para el proceso artiguista, que si te preguntan un año, vos decís 1811, sí, sí, ¿no? Que tiene que ver con el grito de Asensio, que hace un tiempo hablamos de eso, pero después de la pausa. 1811 tocó a Degüello y un 18 de mayo levantó al pueblo. Es decir, todos somos súbditos de Fernando VII, no hay problema. El problema es el tirano de Montevideo, este hombre que viene en nombre de un rey que no existe, que está cautivo, y que viene a doblegarnos, a oprimirnos, a meternos en una guerra que no queremos. Y todas las consignas de 1811 de Artigas son las que el pueblo puede comprender. Claro, Artigas tiene 46 años y hace 30 que está metido en las redes. Hay que entender, por ejemplo, Bolívar, con 20 años, recién llegado de Europa, que enseguida proclama la independencia, la libertad, romper la cadena, que los llaneros no lo entendieron enseguida. En cambio, Artigas
entiende lo que la gente siente y las consignas movilizadoras para ese momento. Y en ese marco Artigas hace dos cosas. En primer lugar, reactiva las redes multiculturales de la campaña, redes solidarias, porque ahí, como diría Atahualpa Yupanqui, expresando ese mundo, dice: en mi pago un asado, es de naides y es de todos. Es decir, faltaba gente para todo lo que se podía hacer en ese mundo de una ganadería extraordinariamente rica. Y un negro prófugo, un muchacho gallego que había venido fregando cubiertas, o un indio agauchado, que ahora habla español, y muchos de ellos son cristianos, y los guaraníes que vienen de la Asunción, de las misiones ahora cerradas y ahogadas en sangre, que vienen con prácticas guaraníes a guaranizar un poco el mundo charrúa y el mundo gaucho, y que meten el crucifijo en el pecho y hacen el santiguado del mate. Eso viene no de los charrúas, sino de los guaraníes que vienen ahí de las misiones, no de los guaraníes de la selva. Todo ese mundo multicultural se une, vertebra su coordinación para resistir al tirano de Montevideo. Y al mismo tiempo que hace eso Artigas, busca la alianza con la Junta de Buenos Aires. Va a Buenos Aires. ¿Por qué él ve más lejos? El hecho de que no largue las consignas que la gente no puede entender, no es que él, que tiene formación, por lo menos habla español, él nunca habló inglés ni francés, como sí lo hizo San Martín, como sí lo hizo Bolívar, pero sí hablaba castellano, sabía leer en castellano, tocaba un poco de oído, pero sabía cuáles eran las ideas de Norteamérica, las ideas de la Revolución Francesa, pero también oía los fogones. Esa capacidad de síntesis hace que él viaje a Buenos Aires, trate de buscar alianzas. Busca alianza con la Junta del Paraguay, que poco a poco se va transformando en Junta Autónoma, pero al mismo tiempo él apela a las redes multiculturales. Y eso es lo que entra en juego en la Batalla de las Piedras. Ahora, ese panorama frente al que está Artigas y su gente, ¿no? Era altamente complejo. Digo porque a veces se mira desde esta época, que uno tiene los líos alrededor, los problemas, las contradicciones. ¿Te parece que en la época de Artigas era todo más fácil, ¿no? Que si, bueno, se levantó y 18 de mayo me tengo que ir a ganar la Batalla de las Piedras. Sí. No sé, se toma el 130. Vaya y todo lo contrario. No es eso. Lo decís muy bien, porque en realidad nosotros lo que asistimos en esos años en América Latina, la mal llamada América Latina, porque si decimos latina excluimos a los negros y a los indios, ¿no? En nuestra América, lo que asistimos es a un proceso de independencia en el marco del cual se libra una feroz lucha de clases interna. Esa es la esencia del problema. Tenemos una gesta independentista donde esclavistas y esclavos a veces están juntos, y en el marco de esa gesta independentista, pueblos con armas en la mano que tratan de garantizar sus derechos en lucha incluso contra sus opresores, que muchas veces son más independentistas que ellos. Entonces, en ese mundo complejo se mueve Artigas de una manera genial. Claro. Manejando las consignas, manejando la política de alianzas, manejando las redes y generando poder popular por abajo. Que esa es la visión que él tiene. ¿Cómo genera poder popular? ¿Qué medidas toma o qué hace? Bueno, eso lo ves muy claro cuando él lo puede expresar legalmente. Por ejemplo, en su constitución, en su proyecto de tierras. Claro. Él entiende que, por ejemplo, un diputado que vaya a representar a la banda oriental, a la provincia oriental, en Buenos Aires, tiene que ser lectoescritor. Pero al mismo tiempo dice, mi pueblo no sabe leer. Por lo tanto, él hace una incisiva política de alfabetización desde el comienzo. Por otro lado, para ser ciudadano, en el concepto burgués del momento, se necesita ser ciudadano censitario, es decir, tener propiedad. Es más, en la Constitución Provisoria para la Provincia Oriental, firmada por Artigas en 1814, él dice, ¿no?, que el ciudadano es el que tiene propiedad. Por eso él aceleradamente hace la reforma agraria. Es decir, hay una coherencia total en cuanto a la concepción artiguista de poder popular, pero lo más importante, me parece a mí, se expresa en 1815. Ahí está la madurez de su pensamiento. Cuando se va a formar el Congreso en Arroyo de la China, ¿no?, lo que hoy es Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, por primera vez él logra reunir a todos los representantes de las provincias. Y le dice a Andresito, por entonces gobernador de Misiones, le dice que cada pueblo indio envíe su diputado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento,
pero que cada cual obre según le plazca. Y el que nos diga que todos los diputados eran hombres, que no atendía el tema mujer, es porque no entiende cómo funcionaban las comunidades indígenas. O quién era Melchora Cuenca. Es decir, había un papel de la mujer muy importante también en ese mundo gaucho, muy indígena en su concepto de género. Entonces, todo eso que está en Agraz, que está madurado en 1815 y 1816, ajá, con las fiestas mayas, la formación de la biblioteca, ¿no? Cuando Larrañaga dice, venid todos aquí, desde el más docto europeo al más rústico africano, a la mesa de lectura, ¿no? Sí. Todo ese proceso está en embrión en la Batalla de las Piedras. Política de alianzas, desconfianza de la oligarquía de Buenos Aires de la fuerza que Artigas ha convocado, tratar de controlarla después a través de Zarratea. La lucha de clases está ahí en embrión, en el marco de un proceso que es formalmente la lucha de un campo insurrecto contra un tirano en el enclave militar de Montevideo. Eso es 1811. Para hablar yo oía hoy atentamente la música que lo describe muy en síntesis, pero para mí el trabajo más exhaustivo que se ha hecho desde el punto de vista militar sobre la Batalla de las Piedras fue el coronel Antúnez en 1950, y lo publicó en un trabajo que se llama Artigas como militar, en la edición del diario El País, con motivo del centenario de la muerte de Artigas. Los militares uruguayos conocen muchísimo la gesta artiguista. Escribieron sobre las batallas más formales de ejército contra ejército, y de eso publicaron algo. Pero estudiaron profundamente la guerra irregular, me consta, y de eso no publicaron. Fuera de la imprenta militar, que sí publicó, fuera de la imprenta militar no publicaron nada. Antúnez sin duda fue un hombre que manejó y explica una cosa muy sencilla. ¿Por qué habla de la Batalla de las Piedras? Porque la ve como una batalla formal, ¿no? De ejército contra ejército. Entonces dice, Artigas tiene un cuerpo de infantería que ni siquiera tenía caballos en el centro, seguramente indígenas, 2 alas de caballería para una maniobra envolvente, y un ala libre de caballería, gaucha, montonera, que espera en retaguardia para envolver y cortar la retirada. No cuentes el final. No vayas a contar el final de la Batalla de las Piedras. Vamos a hacer la pausa. Junto con los patriotas. Adrián, Cecilia manda un saludo. Es posible que me envíen el WhatsApp, al WhatsApp las entrevistas de Mañana de Radio a partir de hoy, empezando por esta de Abella. Desde ya muchos saludos, por supuesto que sí. Un abrazo. Desde ya muchas gracias, y manda un afectuoso saludo al maestro Abella, impecable, claro y atrayente como siempre su relato. Pregunta, ¿se sabe en forma estimativa cuántas vidas dejamos en la batalla? Manda afectuoso saludo. Buen día, compañeros, un abrazo a Gonzalo, acompañado por las felicitaciones por el relato, siempre pleno de sugerencias, con una maravillosa capacidad de síntesis, dice Freddy del Cordón. Gracias, Freddy. Estaban todos esperando, se ve que les dijéramos que mandaran, ¿no? Ventaja de ser maestro y de ser viejo, ¿no? Teresita desde La Teja. Buen día, queridos compas. Era para preguntarle al querido Abella qué opina él de la serie argentina sobre Artigas que están dando en TV Ciudad. Hoy la dan nuevamente completa los 4 capítulos. Fuerte abrazo para todos. Bueno, y nos queda uno más. Héctor del Buceo, buen día. En este momento hay una falla en fibra óptica en la zona del buceo. Están trabajando en eso. Mirá. Puede haber problemas allí para escuchar entonces. Bueno, Gonzalo, algunas preguntas quedaron acá, sí, ¿no? Sobre la serie. Sí. Gracias al queridísimo compañero Osvaldo de Buenos Aires, en la radio La Tribu, conocí al joven director de esta serie. Mirá. Es un muchacho con muchas ganas de hacer cosas. Yo lo considero, mirando, pude ver algo de la serie, que es un proyecto todavía
no voy a decir inmaduro, pero un proyecto que puede tener un potencial mucho mayor. Sí. O sea, trata de hacer una cosa muy interesante. Creo que todavía le faltó algo, ¿no? Puede y debe rendir más, le pondría. Puede y debe rendir más, pero realmente me parece valiosísimo el esfuerzo de este joven, muy joven, el director. Es decir, y me parece hermoso el apoyo que recibió del pueblo de Entre Ríos e incluso de las administraciones de cultura de Entre Ríos que le permitieron realizar este proyecto. Ya te digo, creo que es un proyecto valioso, conozco al director y creo que vale la pena mirarlo, sí. Aunque claro, tiene algunas carencias. Tiene algunas carencias. Está bien. Gonzalo, y la otra, si se sabe en forma estimativa cuántas vidas dejamos en la batalla. Bueno, sí, estamos hablando de una batalla no de miles, sino de cientos de personas. Hay que entender de qué se trata, ¿no? Sí. Y hay algunas versiones de que hubo una treintena de muertos en el bando patriota y 50 muertos del lado español. Porque el arte de la batalla de las Piedras no es no se puede medir por la cantidad de muertos, sino por la capacidad de maniobra envolvente. Napoleón decía que había 3 tipos de batallas en aquella época, ¿no? La batalla de hostigamiento de los apoyos logísticos. Napoleón decía: mi ejército puede avanzar lo que puedan avanzar mis cocinas de campaña. El hostigamiento de las líneas de abastecimiento es un tipo de batalla. Otro es conquista de posiciones. Sí. Y la tercera, decía Napoleón, era el aniquilamiento de las fuerzas vivas del enemigo. Es decir, generar tal cosa que queden totalmente vencidos, que no haya ni posibilidad de retirada. Y Artigas tiene la peculiaridad de generar una batalla de aniquilamiento sin aniquilamiento. Es decir, es como una jugada de ajedrez. Yo entrego al rey porque ya me doy por vencido. Y tiene la caballerosidad de mandar al cura a que reciba la espada, ¿no? Sí. Porque si Posadas no entrega la espada, no hay foto después de quién ganó. Ahora, si Posadas entrega la espada, queda claro quién ganó. Entonces está todo tan interesante, sí. Pero además en un momento en que la Revolución de Mayo estaba sufriendo golpes muy fuertes. En el Alto Perú, el conflicto con el Paraguay, entonces que quería independencia, pero el romper lazos con Buenos Aires. Entonces, en ese momento, la batalla del Río de la Plata, de un aliado de Buenos Aires, en ese momento Artigas es un aliado, tiene para la oligarquía porteña de los masones una doble situación. Por un lado, la alegría. Por otro lado, ojo, vamos a vigilar a este hombre, si podemos meterle a Zarratea o a Rondó, mejor, porque está moviendo a un grupo de gente que puede terminar, como decía la masonería de la época, después de la experiencia de Haití, la masonería decía, esto puede terminar en una pardocracia. Qué fuerte. Por Haití, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tema de esa dualidad de la masonería, ¿no? Independentista sí, pero en aras del propio capitalismo, necesito esclavos. Sí. Es una cosa bien interesante porque hoy hay esclavitud, lógicamente, pero hoy lo que hacen las empresas transnacionales es, burlando las leyes laborales, obreros en los países periféricos. En aquella época no, el capitalismo era en el país, en Francia, en Inglaterra. Afuera eran las materias primas, las colonias, y ahí necesitaban esclavos. Entonces es en ese mundo donde se mueve Artigas con una gran capacidad y donde va generando una construcción de poder popular a partir de habilitar a la gente a que gobierne por sí misma. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla